Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Hola a todos y bienvenidos al primer programa navideño de Windhumanoz Podcast. Estamos a punto de decir adiós a 2021, el año en el que nació nuestro programa, allá por el mes de abril, y queremos cerrarlo haciendo un recorrido por estas fiestas desde la perspectiva de nuestros géneros. Para ello tenemos con nosotros a todo un especialista que pasaré a presentar a continuación, pero antes vamos a conocer al ganador de nuestro último sorteo. Como sabéis, durante la entrevista al escritor David Luna, en nuestro último programa, anunciamos el sorteo de su novela Noctópolis entre quienes nos apoyan en iVoox. Pues bien, el ganador ha sido Daniel Marín Conesa y queremos dar las gracias a David Luna y a Pache Libros por cedernos el ejemplar para el sorteo y, por supuesto, enhorabuena al ganador, Daniel Marín Conesa. A lo largo del programa de hoy, además, anunciaremos un nuevo sorteo, así que estad atento. Y ahora sí, es el momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Sergio Mars es biólogo especializado en genética molecular y evolutiva, autor de libros de ciencia ficción como El rayo verde en el ocaso, La mirada de Pegaso y La disonancia de las esferas, libros de fantasía como La ley del trueno, La búsqueda del grifonicornio y La invocación del picto, y de terror, El precio del barquero, junto con el libro de ensayo La ciencia ficción de Recepto y traducciones de clásicos como Los forajidos del aire de George Griffith o La estirpe de los lobos de William Morris. Por todo ello, tiene una buena colección de premios, de galardones, como 6 premios Ignotus, nada más y nada menos, además del Gandalf en 2005, el Domingo Santos en 2017, el Pascual en Guídanos en 2018 y desde 2007 mantiene el blog sobre literatura fantástica titulado Recepto in the Blog. Sergio, hola y bienvenido a Windhumanoz Podcast, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Aquí estamos, muy bien. Muy bien, pues antes que nada, felices fiestas, porque aquí estamos con un especial de Navidad, así que antes que nada, lo dicho, felices fiestas. Igualmente, felices fiestas a todos. Bueno, he visto en tu blog, no sé si vas a sacar una entrada próximamente, la última he visto que es sobre Anne Rice, ¿verdad? Y sobre entrevista con el vampiro por el fallecimiento de la escritora. Sueles publicar más o menos una entrada por semana, ¿no? Por lo que he visto aproximadamente, o no es no tiene una periodicidad concreta. Aproximadamente queda así, pero en fin, voy publicando a medida que tengo ganas. Pues nada, también recomendamos, por supuesto, el blog Recepto in the Blog, que está en internet y lo podéis consultar cuando queráis. Bueno, Sergio, si te parece, podemos empezar a hablar de historias de fantasmas en Navidad, a ver qué nos puedes contar, porque ya adelanto a los oyentes que este programa va a estar bastante cargado de contenidos y que vais a tener mucho. Yo recomendaría coger papel y boli para apuntar mucho de las obras que va a citar Sergio, porque seguro que son interesantes. Si te parece, empezamos con historias de fantasmas en Navidad, o esos orígenes de la tradición oral de Yule o Yule, como quiera llamarlo cada uno. ¿Qué te parece? Sí, bueno, es que es una cuestión bastante curiosa, que es que en el mundo anglosajón la Navidad se viene celebrando desde hace, era tradicional celebrarlo contando historias de fantasmas. Uh-huh. Pues es una especie que está muy, muy unido a la tradición navideña, el reunirse para hablar de historia de fantasmas, y es curioso. Y todo esto pues vino
sobre todo, bueno, se asentó definitivamente gracias a Canción de Navidad, la novela corta de Dickens, de la que será el núcleo de todo esto de lo que hablaremos, pero venía de mucho antes. La verdad es que es una cuestión que venía, posiblemente es una cuestión precristiana incluso, Sí. y relacionada con las festividades en torno al solsticio de invierno. Uh-huh. Y esto es así porque el solsticio de invierno es el momento en el año en el que la noche es más larga o el día más corto, según cómo se mire, y en las comunidades agrícolas era el tiempo donde menos se podía trabajar en el exterior. Y la gente se reunía y, pues, como no había nada más que hacer, se ponían a contar historias. ¿Y por qué historias? En el principio las historias eran de miedo, de terror, porque era la época del año, el solsticio, en el que se habla de la renovación, es una festividad de la muerte y resurrección, y eso, pues, evidentemente, traía a la memoria o traía al pensamiento, pues, todas las cuestiones sobre muertos aparecidos, lo sobrenatural, los goblins, los trasgos. Uh-huh. Y bueno, y esto es lo que se venía haciendo desde saber cuándo. No hay memoria de todo esto. Y esto de los germánicos, el Yule y demás, o Yul, que nunca sabemos bien cómo Sí. pronunciarlo, ¿de dónde viene o cuál es ese origen de nórdico? Es simplemente hay a lo largo de en todo el mundo hay una serie de celebraciones con el solsticio de invierno. Sí. Porque en cuanto se identificó que era el momento en que la noche era más larga, el día se acortaba, las cosechas se habían terminado y entonces era un momento de renacimiento. Entonces, todo eso está relacionado y entonces y no solamente hablo de Yule en este caso porque lo que estamos hablando de las tradiciones anglosajonas de fantasma, todo esto viene de la tradición germánica, pero podemos encontrar Uh-huh. exactamente el mismo tipo de historias desde Egipto hasta Islandia. Es todo un conglomerado de tradiciones de solsticio y además todas muy relacionadas con la muerte y la resurrección, con lo cual es algo que viene de muy, muy, muy antiguo. Me comentabas antes, fuera de micro, que después de hablar de brevemente de este origen, que llegó una época, el industrialismo, en el que hubo una decadencia de todo eso debido a precisamente esto, al industrialismo. Y esto lo vas a enlazar, creo, con el tema central, que ya hablaremos después de Dickens y Cuento de Navidad, un clásico. ¿Qué es lo que pasó? Sí. ¿Qué es eso de la decadencia por culpa del Vale. industrialismo? Lo que ocurrió básicamente es que la gente dejó de vivir en el campo. Uh-huh. Entonces Claro. se trasladaron a las ciudades y las ciudades, el ambiente era muy, muy diferente al que había existido antes. Entonces, bueno, entre otras cosas, a principios del siglo XIX llegó la luz eléctrica. Y la luz eléctrica cambió el concepto de la oscuridad de la que ya no te puedes escapar. Y ocurrió pues lo mismo que está ocurriendo también, lo que sigue ocurriendo hoy en día, que mucha gente cuando se traslada del campo a la ciudad, las tradiciones antiguas se ven como algo de pueblo, Sí. algo rural y algo que hay que abandonar. Y entonces tienes una nueva vida y cambias tu perspectiva. Y en parte se perdió esto y en parte se perdió también, y esto también enlaza con todo este asunto, las celebraciones navideñas que se realizaban en el campo. A lo cual también influye dentro del industrialismo, pues que fue un periodo terrible en cuanto a no derechos laborales, Uh-huh. Sí. y las clases trabajadoras básicamente es que no, literalmente no tenían ni tiempo para celebrar. Es decir, la Navidad no existía como festividad no laboral. Ahí se trabajaba totalmente, seguías trabajando y no había una separación clara. No Claro. había un momento que digas esto es un momento festivo. Bueno, y entonces llegamos a 1846
Ujú. Llegamos a Cuento de Navidad de Charles Dickens. Es un clásico que hoy en día... ¿Tú crees No, que está... 43, 43. 43, No, perdón, 43. 1843. A lo mejor me he equivocado. Sí, me he equivocado yo. Perdón. No, no, nada. No, yo la verdad es que no tenía claro el año tampoco. Sabía que era más o menos mediados del siglo XIX, pero no sabía. ¿Tú crees, antes de entrar en profundidad con todo esto, ¿tú crees que el cuento de Navidad o canción de Navidad de Dickens se ha también tergiversado un poco? O sea, el mensaje que quería Dickens trasladar con tantas versiones y con tantas ediciones y con tantas... se ha cambiado un poco, o quizá no lo tiene claro la gente, ese mensaje real o primigenio que quería transmitir Dickens. Bueno, el propio Dickens fue el primero que hizo sus versiones. Hizo unas versiones Ajá, abreviadas para sí. poder declamarlo un poquito más adelante. Y realmente es un relato que tiene en estos momentos 178 años. Es decir, es imposible que lo que significaba para la población de mediados del siglo XIX siga siendo exactamente igual para nosotros. Es verdad que cada nueva versión, cada nueva interpretación, a lo mejor cambia cosas, añade detallitos, añade matices. A lo largo de las décadas se ha ido poniendo un énfasis en un elemento u otro del relato, pero esto es normal, esto pasa con todo. Lo que tienen las grandes obras es que sobreviven a este proceso. Es decir, una obra realmente significativa que toca temas profundos que nos atañen como seres humanos, encuentra el modo de adquirir nuevas interpretaciones a medida que van pasando los años. Y creo que eso simplemente es lo que ha pasado con el cuento de Navidad, que sigue siendo vigente hoy en día, Se aunque adapta a los algunos tiempos, claro. elementos eh, los reinterpretemos de cierto modo, enfaticemos. Más que reinterpretar, yo creo que hay un énfasis diferente Mm. en los elementos, que ahora después hablaremos de cuáles son todos ellos. ¿Cuál era la intención de Dickens cuando escribió Cuento de Navidad? La intención que le impulsó a escribirlo. Bueno, hay una intención que es la intención pecuniaria, Esa, porque esa siempre está. que eso, no, eso tiene cierta importancia porque en aquel año, en aquel momento, Dickens estaba pasando por problemas puntuales económicos. Ujú. Eh, Acababa de hacer un viaje a Estados Unidos, básicamente para intentar convencer a los americanos de que había que pagar derechos de autor. Ajá. Y no lo consiguió. En aquella época Estados Unidos no respetaba los derechos de propiedad internacional, básicamente porque ellos apenas tenían literatura propia, con lo cual a ellos les importaba un bledo que no se respetara lo suyo en el extranjero porque ellos no tenían nada. Y además, después de una serie de seriales extraordinariamente exitosos, que lo habían convertido de hecho en el escritor más famoso del mundo, la que había empezado justamente ese año, que es Martin Chuzzlewit, Ujú. esa había bajado las ventas. Y sus editores le estaban diciendo que le iban a bajar también en lo que le pagaban eh, a él. Con lo cual, entre eso, que acababa de tener su quinto hijo y todo, pues estaba un poquito diciendo, bueno, aquí hay que hacer algo para recuperar. Pero es que además Dickens era un escritor con mucha conciencia social. Sí. Y a principios de ese año, precisamente, había visitado, por ejemplo, unas minas de estaño en Cornwall y había visto cómo estaban ahí trabajando los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños, en unas condiciones absolutamente terribles. Y también había visitado una escuela para pobres, se llamaban Rake School o Escuela de Harapos o algo así lo podríamos llamar, Sí. supuestamente para dar formación a los niños de las clases trabajadoras, los que no estaban trabajando. Y era también algo terrible. Y a principios de aquel año había pensado, voy a escribir un panfleto para denunciar todo esto. Lo que pasa es que por diversas cosas acabó dejándolo de lado y cuando le entró la idea de lo que iba a ser Canción de Navidad, vio que eso era
como un vehículo muchísimo más poderoso para expresar estas ideas que también vienen, por ejemplo, en aquel momento había, en enero también del 43, el Parlamento británico había publicado un informe de comisión que se llamaba así como el Second Report of the Children's Employment Commission, que iba a ser decir, tenemos a los hijos de los trabajadores, de la clase trabajadora, que están haciendo unas horas que no sin cuento en condiciones absolutamente terribles, sin días de descanso, en lugares oscuros, calientes, insalubres. Y eso es algo que tocaba mucho a Dickens. Entre otras cosas porque él lo vivió, en cierto modo. Él cuando tenía 12 años encerraron a su padre en la cárcel por no pagar sus deudas, porque era un manirroto. El resto de la familia se encerró con él, era algo que se permitía en aquella época, y al joven Dickens lo metieron en una factoría de zapatos a ponerle betún a los zapatos. Y de hecho, cuando salió su padre, lo dejaron todavía un rato ahí metido dentro, trabajando, y eso es algo que es una cosa que le marcó profundamente y en este momento se convirtió en un gran abanderado de los pobres. Y en parte eso es lo que también quería hacer con Canción de Navidad, remover un poco las conciencias. Y incluso hay un elemento adicional, que es literalmente el querer renovar la Navidad. Es decir, en aquel momento la Navidad, sí que ya puedo comentar un poquito cómo está todo esto, había perdido mucho lustre. Anteriormente ya habían intentado prohibirla. En el siglo XVII ya habían intentado prohibir la Navidad porque la consideraban, porque el gobierno de aquel entonces, que era muy, muy estricto, consideraba que todo eso, ese jolgorio, era muy pagano y muy poco cristiano. Había que controlarlo. Aquello no duró demasiado, pero el golpe definitivo fue cuando, con todo esto que hemos comentado de la industrialización, de la urbanización, las grandes celebraciones que se hacían en el campo, pues la ciudad parecía que ya no eran tan importantes y toda esta tradición se había perdido un poquito. Pero a Dickens pues era un enamorado de las tradiciones, era un enamorado de estas cosas y digo, pues voy a escribir también esto para promoverlo. Eso te quería preguntar también, porque aparte de la intención a la hora de escribir Canción de Navidad, ¿Dickens se basó en algunas obras, en algún autor o en algo que le inspirara para escribir Cuento de Navidad? Inspirar, no, directamente no. Bueno, en realidad sí, en una suya. Pero, pero la inspiración venía de que era toda una tradición que venía ya de un poquito lejos. Por ejemplo, estaba la tradición de los fantasmas, de los cuentos de fantasmas, que eso se había iniciado a mediados del siglo XVIII con la literatura gótica, que recuperaba la figura del fantasma tal y como se había expresado básicamente en el teatro romano. Entonces, en ese momento se recupera un poquito la imagen del fantasma, por ejemplo, también un poquito antes venía con Shakespeare, que también había recuperado el fantasma de Hamlet y todo esto. La literatura gótica también tomó esos fantasmas que exigían a sus descendientes que los vengaran. Entonces empezó a crearse esta imagen del fantasma y, curiosamente, también cuando llegó a las ciudades, con esa cantidad de estímulos extraños, con esa acumulación que nunca antes había existido de gente, el fantasma pues medró. Y hubo cada vez más. De hecho, hay un caso muy curioso que se dio en 1804, que es el asesinato del fantasma de Hammersmith. Sí. En Hammersmith, que es un barrio de Londres, hubo una serie de avistamientos supuestos de un fantasma y la gente se reunía en cuadrillas para perseguirlo. Y en una de estas, uno de una cuadrilla vio un fantasma, le dio el alto y le disparó y lo mató. Porque era un yesero. Vaya. Era un yesero. Además, da cosa de como es Inglaterra, tenemos las actas judiciales. Sabemos el nombre
del que lo mató, se llamaba Francis Smith, y tenemos el nombre del que se murió, que era Thomas Millwood. Y ella le había avisado a su mujer que no fuera por la calle vestido de yesero porque la cosa estaba un poco alterada. Y al final salió el que lo había hecho de verdad, que era un bromista, que se estaba poniendo una cosa para asustar a un... Entonces, toda esta cuestión viene a indicar que el fantasma era algo que estaba ahí muy metido, muy dentro de esa cultura que empezaba a formarse urbana y aterradora. También tenemos que tener en cuenta que era la época en que empezaban a proliferar los penny dreadfuls, las historias baratas de terror. Lo que pasa es que Dickens era un poquito más elevado. Él no se basaba en Penny Dreadfuls. Él, digamos que la inspiración directa viene de otro gran autor americano, que es seguramente conocido durante su gira por América, que es Washington Irving. Ajá. Washington Irving había escrito entre 1819 y 1820 una serie de artículos periodísticos reunidos, entre los cuales había, por ejemplo, un cuento de Rip Van Winkle, que habla de una persona que entra, que se encuentra en una cueva con lo sobrenatural y que está ahí dejando pasar el tiempo durante un montón de años hasta que vuelve de nuevo a su tierra, que es el típico encuentro con los duendes, del cual, pues, Cuento de Navidad recoge algunas, no exactamente de eso, porque es una tradición que está muy lejos, pero vamos, que tiene que ver con eso, y también con el paso del tiempo, que es algo importante. Y después también se publicó ahí La leyenda de Sleepy Hollow, que es otra historia de fantasmas que no está exactamente relacionada con la Navidad, porque no viene esa tradición en Estados Unidos, pero sí que lo tenemos ahí. Y además, en el mismo grupo de artículos hablaba Washington Irving de un recorrido que había hecho por la campiña inglesa, en el cual pues había conocido las costumbres rurales navideñas de Inglaterra. Y pues allí estaba mucho de lo que es el reunirse para contarse historias, historias de miedo además. En aquel momento le llamaban sobre todo historias de invierno, Winter Tales, que eran las historias estas que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo tenebroso, con los goblins, con los trasgos, con toda esa cosa que se mueve ahí fuera del alcance de la luz de las velas, en la oscuridad. Qué bueno. Y todo eso además entraba con una especie de... empezaba a moverse algo en torno a la Navidad en Inglaterra. En 1823 ya se había publicado una recopilación de antiguos villancicos, los Christmas Carols, que es el nombre del cuento de Navidad, de canción de Navidad, el Christmas Carol. Y había otra en 1833, o sea, estaban ahí recopilándose todas estas cuestiones y estaba empezando. Una cosa muy importante que tuvo Dickens es que vio venir una ola que estaba llegando, que estaba creando, que estaba esa recuperación de la Navidad, empezaba a formarse. Y aunque él se le puede decir que contribuyó decisivamente a que eso creciera aún más, era algo que ya venía un poquito desarrollándose y que terminó de explotar muy poquito después de que se publicara el cuento de Navidad. Porque, por ejemplo, en 1849, la reina, la reina Victoria publicó un grabado, o sea, repartió un grabado entre la gente buena, entre la gente chula, un grabado de ella con su familia adornando un árbol de Navidad, que el árbol de Navidad lo había traído el príncipe Alberto de su tradición alemana natal. Y de repente todo el mundo empezó a comprar árboles de Navidad por todos lados para imitar a la reina. Y todo eso pues empezó a crear. Y Dickens contribuyó a todo esto añadiendo otros elementos como la necesidad de repartir y de ser generoso y de cuidar a los pobres, que todo esto lo metió Dickens. Claro, su conciencia social la vertió ahí. Bueno, pues vamos a hablar de este cuento de Navidad, de lo que fue en sí el cuento de Navidad o canción de Navidad, porque hay gente que lo llama canción de Navidad, sí, cuento de Navidad, bueno, está muy extendido. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos ofrece Charles Dickens en esta canción de Navidad?
Bueno, supongo que aquí no hace falta alertar contra spoilers porque es un No, cuento no. que nos han metido hasta, no sé, en la serie más insospechada americana te meten el episodio Cuento de Navidad La y historia la conocemos de sobra. sí, 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 sí. Bueno, pues tenemos a este anciano miserable, a Ebenezer Scrooge, Ujú. que también es curioso porque el nombre lo sacó de una tumba. Eh, Sí. Dickens, sí, iba paseando por un lugar, un cementerio parroquial, y había una tumba que ponía Ebenezer Lennox Scrooge, Ajá. 1792-1836, o sea, había muerto hacía poco, y él leyó, bueno, en realidad ponía en la tumba a Milman. A Milman se refiere a un comerciante de grano, pero Sí. él leyó a Minman, un hombre chungo, un hombre malo, y dijo, joder, ¿qué tendría que haber hecho una persona Para que en su para tumba. que le pongan en su tumba que era un hombre mezquino? Y aunque después la tumba ya no existe, pero sí que llegó hasta 1920 y llegó a ser fotografiado. O sea, que sabemos que realmente Sí, sí, que lo que existió. ponía, lo que ponía. Y Ujú. entonces él, a partir de eso, pues empezó a crear esto, le cambió un poquito el nombre de Ebenezer Scrooge a Ebenezer Scrooge, Ujú. lo cual es curioso porque los nombres de los personajes de Dickens suelen ser extraordinariamente raros y es curioso que este sea real, totalmente Sí, pero real. tampoco es muy común. El nombre también es No, raro, sí, sí, aunque sí, es un nombre extraño. no es Pero incluso común. en su época le dijeron que estaba escogiendo nombres muy raros. Y este en particular es absolutamente verídico. Sí. Entonces, él tenía un cuento de juventud propio que se llama La historia de los duendes que secuestraron a un enterrador, que Ajá. se publicó en 1836. Y este iba también de otro hombre muy parecido a Scrooge, que se llamaba Gabriel Grapp. Este se publicó en la primera recopilación importante de Dickens, en los papeles póstumos del Club Pickwick, Sí. que fue su primer gran éxito. Ujú. Y este habla de un enterrador, que iba por la calle el día Nochebuena para preparar una tumba. Y yendo por ahí, ve a un chaval cantando un villancico y le tiene tanta rabia que se lía a golpes con él y lo manda para su casa. Y después, mientras está cavando, está ahí tan tranquilo, cavando, bebiendo y todo eso, y se le aparece un duende, un goblin, encima de una tumba que se burla de él. ¿Qué hace alguien aquí en Navidad cavando una tumba y bebiendo solo en un cementerio? Ujú. Y al final acaban llevándose al interior de la Tierra todos los duendes y empiezan a hacer sus movimientos. Le enseñan varias imágenes, varias escenas de la vida fuera para hacerle cambiar de perspectiva, de personalidad, de idea con respecto a la Navidad. Y cuando termina todo esto, vuelve y es un hombre cambiado, abandona sus malos, esa actitud que tenía de cara a la Navidad y cambia por completo. Eso sí, no sabemos qué hace exactamente. Si me dice cambia, se va, abandona la pala y lo encuentran cambiado 10 años después de haber vivido una vida totalmente diferente. Y ahí Ujú. encontramos lo que es el inicio de Sí, todo el sí. cuento de Navidad. Pero el cuento de Navidad es mucho más que eso, porque Ebenezer Scrooge, ahí en la anterior aún no tenemos ningún tipo de contexto social. No habla de las clases favorecidas, no habla realmente de ningún tipo de tradición navideña. Y sin embargo, aquí, Ujú. en cuanto a Navidad, ya lo tenemos, que nos encontramos con... está dividida en cinco estrofas, los llama. Como es una canción, pues tiene Sí. 5 estrofas. En la primera estrofa nos presenta a Scrooge con su, con su asistente, con su Ujú. secretario, al que le paga en realidad le paga 15 chelines, que era Ujú. una cantidad aceptable para una persona, pero bastante justita para alguien que desarrolla un trabajo especializado. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que su secretario, aunque él en esos momentos ni lo sabe ni le importa, tiene 5 hijos. Ujú. Curiosamente como él mismo, como Dickens.
Se ve que le pesaba las guerras familiares estas. Y, intentan decirle, que tiene la famosa frase esta de las paparruchas, Sí, la Navidad. En inglés es humbug, que es algo parecido a paparruchas, pero no tiene traducción literal. Es algo que es demasiado sentimentaloide, chungo, vendría a ser sí. algo parecido. Es una buena traducción, creo yo, la Sí, de sí, paparrucha. es una traducción. Además, cuando lo dicen, se llenan la boca se te llena la boca diciéndolo. Sí, sí. Van a pedirle dinero para ayudar a los pobres y dice, no, para eso ya pagó impuestos y ya se encarga la sociedad con todos estos elementos que tenían que no eran demasiado buenos, las escuelas estas para pobres y Sí, estas cuestiones que no tenían, que eran lo justito para mirar para otro lado, para poder mirar para otro lado. Incluso llega a decir, pues bueno, si se mueren, mejor así se elimina el exceso de población. Que curiosamente es algo que, o sea, son unas ideas que no están tan alejadas de algunos posicionamientos políticos hoy en día sí, sí, sí. respecto a estas cuestiones, con lo cual realmente hemos avanzado en sociedad en conjunto, pero son ideas que aún perviven dentro de estos conceptos ultracapitalistas. Pues sí. Y al final acabó volviendo a su casa y ahí se le aparece su socio, Marley, que lleva muerto 7 años. Y esto es una aparición típicamente fantasmal, o sea, directamente dentro de la tradición del cuento gótico de fantasmas. Porque Ujú. se le aparece todo con una cadena alrededor del cuerpo y le dicen, mírame esto, pues esta cadena, la tuya es el doble de larga porque has tenido 7 años más para alargarla y te van a visitar tres espíritus que son los que a lo largo de esta noche para que, no se lo dice exactamente, pero para darle la posibilidad de cambiar de pensamiento. Ujú. Y llegan los espíritus, el espíritu de las navidades pasadas, el espíritu de las navidades presentes, el espíritu de las navidades futuras. Y cada uno de ellos tiene una finalidad diferente, porque el espíritu de las navidades pasadas lo utiliza Dickens sobre todo para hablar de las tradiciones tal y como eran en el pasado, porque el propio Scrooge venía del campo, Sí. evidentemente, como el 95% de la población de Londres venía del campo en ese momento y recuerda cómo había vivido en su momento y cómo estaba unido a su hermana, que en estos momentos, pues, uno de los personajes centrales de la historia es su sobrino, que intenta invitarle a la Navidad y él no quiere saber nada de Navidades y de tonterías. Y le hace recordar cómo había sido su pasado y cómo él se estaba comportando de una forma incorrecta, tanto con su sobrino como con su trabajador, porque también le enseña cuando el propio Ebenezer había sido un trabajador, había estado de aprendiz. Sí, lo pone en el espejo, Como claro. estando de aprendiz, pues su maestro en aquel momento había parado en Navidad, les había hecho fiesta, les había hecho todas estas cuestiones que se hacían antes. Sí. Entonces él empieza a decidir cambiar y llega el fantasma de las Navidades presentes y le lleva a visitar cómo se está celebrando la Navidad. Le enseña, por ejemplo, cómo celebra la Navidad su sobrino, cómo se están celebrando ahí juegos entre ellos. Todo esto ya tiene que ver con su forma de intentar promocionar de Dickens La Navidad. las celebraciones navideñas, Sí. los juegos entre las cosas y todo. Y de vez en cuando también meten ahí la cuñita de, ay, mi tío, pobre miserable que está ahí, todo se le burla y dice, bueno, pero da igual, yo él seguiré intentándolo y celebremos una salud, y se queda ahí como que le toca mucho. Y van a ver también a su secretario. Y Ujú. con su secretario, que está el pequeño Timmy, que es un personaje típicamente dickensiano, que Sí. es un niño que está derengado y es o sea, se ha convertido incluso casi en una mini parodia. Hay un pequeño Timmy maravilloso en Futurama, que es un pequeño Timmy robot, Sí, que es verdad. aparece en un Es capítulo de verdad. porque es el sentimentalismo brutal el melodrama absoluto de Dickens que no se lo puede evitar. Y pregunta, ¿pero vivirá el pequeño Timmy? Y le dice, no, no, va a morir. Y digo, va a morir el pequeño Timmy.
Pero a pesar de todo, a pesar de todas estas cuestiones, la vida del secretario con sus hijos, con su mujer y con todo eso es una vida feliz y están celebrando. Eso también le conmueve. Y entonces llega ya el golpe definitivo, que es el fantasma de las Navidades Futuras, que es una figura amortajada, muy parecida a lo que después hemos visto en otro tipo de representantes de la muerte, que no habla, que solamente le dirige, que le enseña la muerte de alguien que todo el mundo pues está abandonado, que nadie le hace ni caso, que incluso su ropa de cama se la roban para revenderla. Y al final acaba descubriendo que es el mismo. Es también una cosa que tiene mucho que ver con la visión del propio funeral, que es curioso porque es una tradición que es más católica. Sí. No tengo pruebas, pero es posible que Dickens hubiera estado en contacto con lo que se está escribiendo por aquella época en España con respecto a estas cuestiones, que era, ya sabemos que hay cierta tirantez entre los protestantes y los católicos, pero al final sí. Luego estas cuestiones pues permean, la historia del romanticismo pues permea un poquito. Y eso pues es el golpe definitivo y ya tenemos la quinta estrofa cuando llega y cambia por completo y se vuelve un poquito como si le hubieran metido ahí algo por vena y empieza a comprar el pavo y empieza... Lo que pasa es que ahí tengo que decir que el original es un poquito menos exagerado que las versiones posteriores, ¿no? En todas las versiones cinematográficas. Y ahí vemos un poquito con todo el concepto es el revitalizar la Navidad, el hacer que los pobres cambia, va a buscar a los que le habían pedido dinero y le dicen, mira, os voy a pagar todo esto que debo muchos atrasos. Entonces, todo este concepto de voy a vivir, voy a cambiar la vida, voy a vivir un poco mejor, ese cambio que experimenta creo que es la esencia un poquito de la novela corta. Dijimos, antes comentabas que sus editores, después de un bajón de ventas, le habían presionado, digamos, como para que se pusiera las pilas, entre comillas. Sí. Porque ahora sabemos la repercusión que ha tenido Canción de Navidad, la conocemos todos, está por todas partes y todo el mundo la conoce. Pero en el momento en el que se publicó, ¿qué impacto tuvo en la sociedad de la época? Hay que tener en cuenta una cosa, que es que el cuento de Navidad no se lo editaron, se lo autoeditó. Ajá. Bien, bien. Él lo hizo directamente para llevarse todo el dinero. Y hizo una tirada inicial de 6.000 copias. Las 6.000 copias las sacó, creo que el día... Creo que era el día 22 de diciembre, no estoy seguro. Sí. Y 6 días después estaban agotadas. Esas 6.000 copias. Vaya. Y hacia final de año ya había vendido 30.000. Y digo, ¡jo! Maravilloso, se ha forrado. Pues resulta que no, porque como no tenía mucha experiencia, había hecho una edición carísima. Ajá, y entonces le daba muy poco beneficio por unidad. Y eso que las vendía caras. Pero le daba poco beneficio por unidad. Y además alguien, un avispado editor, le sacó una edición pirata pocos días después. Y él lo denunció. No es cosa de ahora. Él lo denunció y ganó el juicio, pero aquel se declaró en quiebra y no vio en un duro. Ya. O sea, que al principio no ganó demasiado dinero. A la larga sí. A la larga ganó un montón. Y también es verdad que aquel serial le cambió un poquito la orientación, mandó a su personaje a América, se empezó a parodiar a los americanos y remontó un poquito el serial que tenía, con lo cual aquello se mantuvo más o menos. Pero al final le funcionó, al final le vino bien. Y también, de hecho, que durante los 4 años siguientes, ahí como un reloj, fue publicando cuentos de Navidad o relatos de Navidad, o sea, uno tras otro. A eso me iba a referir ahora, porque además del famoso cuento de Navidad o canción de Navidad, escribió otros cuentos de Navidad, no sé cuántos exactamente, pero háblanos un poco de ello, a ver. Sí. Bueno, el primero fue el año siguiente, en 1844. Publicó uno que se llama Las campanas, sí. Cuyo título completo es Las campanas, un cuento de duendes.
en el cual tenemos a un personaje, también tiene los elementos tan parecidos que básicamente es una especie de voy a rehacer la historia y contarla otra vez. El personaje que es Trotty, que es un anciano que ha perdido la esperanza de que los pobres puedan reformarse. O sea, piensa que los pobres son malos por naturaleza y que, vamos, es una idea que también está muy extendida todavía hoy en día. Y Sí. que en cierto, y bueno, y tenemos también elementos lacrimógenos, melodramáticos de su hija, su hijo que va a casarse, van a casarse y les miran mal porque como son pobres no merecen ni eso. Una familia que viene desde el campo y que se va a encontrar con problemas también por deudas, un montón de cosas. Y llega un momento, esto no es en Nochebuena, sino en Nochevieja, que escucha unas campanas voltear y cuando va a ver resulta que son unos duendes que la están tocando y que le dicen que, pues resulta que te has muerto, mira, estás allá abajo. Y esto es lo que va a pasar. Le enseñan imágenes del futuro de lo mal que van a vivir su hija, su yerno, estos dos personajes, hasta que él, desesperado, dice, no, se arrepiente y dice, no, quiero cambiar todo esto y ayuda fantasmalmente a esa hija del futuro que está a punto de suicidarse, arrastrando a su bebé con él, o sea, melodrama a tope, Total. y después despierta en su cama y deja ahí dejando, bueno, este despertar es cierto o no es cierto. Ay, yo lo dejo ahí, el Dickens. Y ese fue su cuento de Navidad del año 44. El 44. Ser elementos muy similares. Lo que pasa es que por alguna razón, yo creo que es sobre todo el concepto de los espíritus, de las Navidades presentes, pasadas. Son elementos tan poderosos que eso es un hallazgo extraordinario y hace que este pues queda como una versión menos transmisible a través del tiempo. Sí, Después eso. tiene, durante los 2 años siguientes, publicó el Grillo del Hogar y La Batalla de la Vida, que básicamente son melodramas a tope sobre líos amorosos con avaros, con eh, una joven que va a casarse con otro y desaparece, y cosas muy de la época, y que al final acaban, por supuesto, bien, porque por eso son cuentos navideños, pero desde un punto de vista el que nos interesa, que es un poco lo fantástico, pues no tiene mucho. En uno de ellos solamente hay un grillo que parece que tiene conciencia, pero que no hace nada, que no es simplemente espectador, y en el otro no tiene absolutamente nada de fantástico. Y llega el último, que es El Hechizado, que es del año 1848, que aquí sí que podemos encontrarnos el elemento del fantasma. Un fantasma un poco extraño porque en este caso es un tal profesor Redlow, que el fantasma que se encuentra es el doble fantasmal, el doppelganger, que Sí. lo ve a él este es un hombre que está amargado por todo lo malo que le ha pasado. El fantasma le propone, bueno, pues voy a hacer que lo olvides. Y además que puedas transmitir este olvido de los males a cualquiera con el que te encuentres. Y esto que al principio parece algo bueno se convierte en algo terrible porque le cambia la personalidad. El olvidar sus males lo convierte en una persona mala, una persona que Sí. no tiene empatía. Y le pasa lo mismo a los que les transfiere el don. Y al final acaba arrepentido y dice, devuélvemelo todo, porque sin las cosas malas no soy nadie. Sin las cosas malas que le han pasado no soy nadie. Esto, sin embargo, no tuvo mucho éxito. Esta es la menos exitosa de todas los cuentos de Navidad que publicó Dickens. Ajá. Y dado que en el año 49 empezó a publicar una de sus seriales más importantes, que es David Copperfield, dijo, Sí. mira, vamos a acabar aquí, no voy a escribir más cuentos de Navidad, pero quiero seguir exprimiendo el asunto. Y lo que hizo fue empezar a dar charlas públicas, Vaya. lecturas dramatizadas de cuento de Navidad, una versión un poco abreviada. Y fueron un éxito extraordinario. O sea, hasta su muerte, que fue en el año 1870, realizó 127 de estas representaciones. Además decían que lo vivía intensamente y que ponía las voces de todos los personajes y que se excitaba enormemente hasta el punto que se especula con que su última representación estuvo tan entregado que pudo contribuir a su muerte en aquel momento, evidentemente porque ya estaba enfermo, pero vamos, que Sí, sí. pudo contribuir un poquito a su muerte. Y resulta que es eso, que ya como había comentado antes, en esta época estaba creando esa ola de recuperación de la Navidad, y cuento de Navidad, canción de Navidad, se convirtió en una especie de la representación perfecta,
la historia que identificaba esa época. Y así llegó, así pues hasta la fecha, vamos, que hemos tenido miles de ediciones, literalmente miles de ediciones. Hay gente que no conoce a lo mejor, no ha leído nunca la versión original, pero sí que habrá visto alguna película o habrá leído alguna de las versiones que hay de, como tú dices, o de algún personaje Ujú. que es de canción de Navidad y que ni siquiera hay gente No, que ni siquiera lo de sabe. hecho, en este momento estoy seguro de que hay más gente que no ha leído el Sí, original, de entre los que sí conocen todo alguna versión, la que sea. La de sí, los sí, sí, sí. teleñecos, la animada, la de Bill Murray, que aquí La nos de Bill vendían como Murray, los fantasmas atacan al jefe. efectivamente. Yo me cabré mucho cuando me di cuenta de que era un cuento de Navidad. O sea, decía, me han engañado, me han engañado. Pero bueno, y después eso, como decía, todas las series tienen su episodio de cuento de Navidad y su episodio de Día de la Marmota. O Sí, sea, sí, sí, sí. es un clásico. Ya es un Es la clásico que no definición falla. eso es la definición de clásico. Algo que se escribió o se produjo hace muchísimo tiempo y que sin embargo aún hoy resuena. De algún modo, ha tocado ahí una fibra que sigue siendo importante. Nos encanta Canción de Navidad, Cuento de Navidad, pero también hay evidentemente otras historias navideñas de fantasmas. Y ahora me gustaría que nos recomendaras, porque yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes están deseando también que les recomiendes más obras o hables un poco más de ellas. Nos vamos a la tradición victoriana, porque ahí también hay vamos, los cuentos de fantasma también fueron bastante importantes. ¿Nos puedes recomendar algunos que te hayas leído? Porque imagino que habrá muchos, pero algunos que te hayas leído o hablarnos de algunos que te gusten especialmente de esa Mm. época. Sí, efectivamente el cuento de fantasmas en la época victoriana fue el auge, de Sí. hecho la época dorada del cuento de fantasmas empezó en torno a 1880 y se Ujú. prolongó durante 2 o 3 décadas. Para que antes ya teníamos algunas cosas. El propio Dickens tiene otra historia de fantasmas, que es el Guardavías, que es del año 1866. Lo que pasa es que esto no acontece en Navidad, es simplemente una historia de fantasmas, que si alguien tiene interés en leer algo más de fantasmas de Dickens, pues ahí lo tiene. Y después él mismo, a través de sus publicaciones, porque más adelante, cuando empezó a publicar y empezó a editar sus propias revistas y todo esto, él también pues pedía sus cuentos de Navidad y de fantasmas a los autores y le pasaban. Algunos de los más famosos, sobre todo por la notoriedad de los escritores que las produjeron, por ejemplo, hay uno que se llama, voy a empezar con Charlotte Riddle. Charlotte Riddle fue una de las primeras reinas del cuento de terror, del cuento de fantasmas victoriano. Sí. Se llama ella firmaba como J.H. Riddle para que no se notara que era mujer. Lo que pasa es que en aquella época tampoco importaba tanto. Desde el punto de vista de la autora, pues que era una autora genial, no pasa nada. Eh, Ujú. sí que ha costado un poquito desde un punto de vista social el alcanzar el estatus necesario para poder dedicarse a la escritura y ella lo consiguió y además de una forma extremadamente exitosa. Y escribió muchas cosas, pero lo que más le satisfacía y lo que menos vendía eran sus cuentos de fantasmas, pero también es lo que la ha hecho ahora un poquito, lo poco que se le conoce ahora se le conoce por ellos. Y tiene Ujú. uno que se llama Un extraño juego de Navidad, A Strange Christmas Game, que es muy típico de su obra, porque lo que hacía mucho Riddle era la imagen del fantasma que pide, que exige justicia por su muerte. Y esto tiene mucho que ver con eso porque es una mansión encantada que heredan una joven pareja, y que tiene que ver con la desaparición misteriosa de uno de sus antiguos dueños. Entonces, estando en Nochebuena, ven la representación fantasmal de lo que ocurrió, que es que estaban jugando las cartas dos personas, se pelearon y se batieron en duelo y uno de ellos mató al otro de forma un poco traidora. Ajá.
Y no tiene mucho más, la verdad es que como cuento, pues le falta un poquito porque es en una época en la que sobre todo es el elemento fantasmal el que te provoca la inquietud y todo esto, pero sí que yo lo recomendaría quizás por ser muy identificativo, muy típico de la ficción de Riddle, que creo que en estos momentos la biblioteca de Carfax creo que ha publicado Sí, una antología de relatos cierto. suya, Ujú. que, en fin, no sé si estará no lo he No lo sé, comprobado, lo podemos mirar ahora. Sí, sí. pero simplemente siempre es muy recomendable. Y también hay una novela que es la que yo sí que he leído, que es La Casa Deshabitada, que me parece una Ujú. novela maravillosa sobre este concepto del fantasma que pide justicia. Después también tenemos a la persona que más hizo por el cuento de fantasmas, por popularizarlo inicialmente, o sea, el que lo impulsó al principio, que fue Sheridan Le Fanu. Ujú. Eh, Su gran obra, que todo el mundo conoce o al menos ha oído hablar, es Carmila, Carmila, cierto. que es una obra, a ver, si hay que leer algo de Le Fanu, que sea Carmila, porque es extraordinaria, es maravillosa. Pero también tiene una historia que se llama El Sacristán Muerto, del año 1871, que habla de eso, de un sacristán que se dedica a robar en su parroquia y que muere en el proceso de robar las obras. Le golpea precisamente la campana que está intentando robar y lo mata. Y mientras están velando el cuerpo para que llegue la policía, las autoridades al día siguiente, se presenta en la zona pues un jinete fantasmal demoníaco para llevarse el cuerpo. Eh, ¿Qué pasa con todo esto? Que esto ocurre en Navidad, que esto empieza a ser el tema recurrente. Ese tipo de cuestiones, ese tipo de historias, aunque no tengan una moralina, aunque no tengan una moraleja, como sí que tenía Cuento de Navidad, sí que ocurren en torno a Navidad. Es la aparición de estos cosas porque es el momento del año en que si tiene que ocurrir en algún momento, que sea en Navidad. Y esta es la historia de Lefanu. Y nos encontramos incluso, hay una muy mala de James Barrie. James Barrie es el Sí, autor de Peter Pan. de Peter Pan, sí, sí. Peter Pan, genial, leedlo, es maravilloso. A mí me sorprendió mucho que no esperaba que fuera tan bueno, porque ya había visto todas las adaptaciones y decía, Sí. oh, qué historia más mala, pero después lo lees y dices, ah, pues ahora entiendo por qué es tan famoso. Pero James Barrie no era particularmente bueno en otras cosas y esto se queda bastante de manifiesto en su historia, que es El fantasma de Nochebuena, del año 1890, que es una historia Scooby-Doo, es decir, de falso fantasma, Ajá. en el cual confunden a un fantasma con alguien que sonámbulo va a buscar su pipa a la habitación de abajo y cuando sube con la pipa en la mano, uno lo ve y dice, ¡ah, un fantasma con una pistola! Vaya. Es muy malo, es Sí, tiene muy, pinta. muy malo, pero tiene otro elemento interesante desde el punto que nos ocupa, porque el, el, la ambientación de la historia no solamente es que ocurre en Nochebuena, sino que la cuenta alguien en una Nochebuena posterior. Es decir, es un cuento de fantasmas de Nochebuena contado en Nochebuena. Ujú. Sí, sí. Con lo cual ya nos da una idea de cómo era de famosa este concepto, que es algo, bueno, que hay un autor satírico de la época, que hoy en día no se conoce mucho, pero en su época fue tremendamente conocido, que es John Kendrick Banks. Sí. De hecho, tiene un tipo de historia que se llama la historia banksiana, que básicamente es donde se la copió de arriba abajo Farmer para hacer la historia del mundo de Río. Ajá. ¿Y Porque, Banks, qué relato navideño tiene así que nos pueda sí, recomendar? el cuento de Navidad de Turlough. Turlo. El cuento de Navidad de Turlough, Turlo. de 1894. Turlough es como el mismo, ¿vale? Es un autor que es tremendamente famoso en su época por ser cómico y que su editor le pide un cuento de Navidad y él no sabe qué hacer y se encuentra también con un gemelo fantasma, con un doppelganger, Ajá. que le entrega un cuento y dice, mira, toma, este es un cuento que he escrito yo, preséntalo como tuyo. Él lo hace, entrega el cuento y o sea, se lo piensa mucho, pero dice, bueno, voy a hacerlo. Y entrega el cuento después de muchos tejemanejes.
Y después le llama a su editor y le dice, oye, que me has entregado 24 páginas en blanco. Y él lo explica, mira, es que me ha venido un gemelo fantasma y dice, y el editor le dice, mira, no sé si quieres que me lo crea, pero este cuento es buenísimo, te lo publico. Y le publica la historia de cómo el gemelo fantasma lee. Entonces es mucho metaficcional sobre el concepto de los cuentos de fantasmas. Y hasta incluso más adelante Algernon Blackwood, que es un gran autor, el precursor del horror metafísico y todo esto, el horror cósmico, que tiene un par de cuentos que es totalmente típicos de fantasmas, o sea, esto no sigue siendo muy tradicional, que son La bolsa maletín del año 1908 y Transición del año 1913. La bolsa maletín es simplemente un objeto encantado con todo lo que tiene a su alrededor y la transición habla de un muerto que no lo sabe, que se ha convertido en fantasma sin saberlo. También lo hemos visto muy a menudo. Y después tenemos al grande, al mayor autor de relatos de fantasmas que ha habido nunca, que es M.R. James, Montague Road James. Lo curioso es que solamente escribía un cuento al año. Escribía un cuento de fantasmas, además solamente escribía cuentos de fantasmas. Era un profesor universitario de historia, arqueología, cosas anticuadas de la antigüedad. Y en las reuniones con los alumnos y con los profesores de Nochebuena, él se preparaba un cuento de fantasmas y lo contaba. Y en un momento dado le dijeron, oye, ¿por qué no los publicas? Y empezó a publicar sus relatos de fantasmas. El primero fue en 1904, que fueron Historias de fantasmas de un anticuario. Y creo que fueron 7 cuentos. Y después, cada pocos años, cada 6, 7, 8 años, sacaba una nueva recopilación con sus cuentos que había ido preparando para Navidad. Al final, publicó así 26 cuentos, que son correspondientes a 26 años, y después hay otros 7 que no llegó a recopilar porque murió antes de poder recopilarlos. Y con esos 33 cuentos se ha convertido pues, en el gran referente de la historia de fantasmas. Curiosamente, solamente uno de ellos tiene ambiente navideño. Los demás simplemente son cuentos de fantasmas contados en Navidad. Pero es el referente inexcusable de cuentos de fantasmas. Y si alguien quiere saber la forma más pura victoriana, hay que recurrir a él, y tenemos un montón de ediciones de sus cuentos, con lo cual es muy fácil acceder a ellos. Pues recomendadísimo. ¿Y ese cuento navideño del que citas? Ahora no recuerdo. Pero solo hay uno, ¿no? De los 33. Solamente hay Qué uno. Curioso. Sí. Qué curioso. Los demás son simplemente cuentos contados en Navidad, porque es lo que se lleva, pero los demás solamente es eso. No sé si quieres comentar algo más de M.R. James. Bueno, si hace falta, pues se puede hablar un poquito de cuál era su estilo, todo eso, pero no vale la pena ahora. No, sí, genial. Si la recomendación ya, solo con lo que has dicho, yo estoy seguro que muchos oyentes. Voy a comentar simplemente cuál es lo que él prefería, el estilo de James. Sí. El siguiente, él decía que tenía que ser, primero, un buen cuento de fantasmas tenía que tener una ambientación contemporánea, o como mucho que haya acontecido 10, 20, 30 años atrás, o sea, algo que se pueda contar, que el lector pueda relacionarse con la historia, porque todo aquello que ocurre en el pasado, el lector lo contempla con distanciamiento, y entonces no puede sentirse identificado con lo que está ocurriendo. Sin embargo, si lo haces cercano, pues entonces ya te puedes identificar. También decía que había que ser sutil, pero no demasiado. Es decir, no había ni que pasarse de alaracas. Había incluso que dejar un pequeño resquicio muy pequeñísimo para la explicación natural. Básicamente que alguien se ha vuelto loco, pero tan pequeña que en realidad es impracticable, decía. O sea, hay que dejarla, pero que, en fin, no mucho. Eso hacía de no ser demasiado sutil. Y por último, también comentaba que el fantasma, para un cuento de fantasmas, tenía que ser malévolo. Porque para
cosas amables, pues ya tienes la fantasía, ya tienes los duendes, ya tienes... Aquí estamos hablando de cosas de fantasmas y de aparecidos y todo eso, con lo cual todos esos conceptos, decía, todo eso unido. Y la verdad es que hasta el día de hoy, pues la gente le está siguiendo eso. Hay historias de Stephen King que están basadas en cuentos de James. Simplemente Claro. actualizan un poquito, hacen lo que él comentaba, es decir, cogemos la historia y la traemos a nuestro presente. A nuestra época. Y la utilizamos y sigue siendo igual de poderosa como lo era en el momento en que James la creó. Bueno, y luego, ¿qué pasó con la...? Porque claro, antes hablábamos al principio de esa decadencia que hubo por el industrialismo debido a que la gente se fue del campo a la ciudad, muchos perdieron esas tradiciones y esas reuniones en las que hablaban de ese tipo de cuentos, pero luego, ya después de todo lo que ha hablado de la época victoriana, de la tradición victoriana, de M.R. James y tal, llegamos a las guerras mundiales. Y con las guerras mundiales, imagino, ahora nos contarás un poquito, que también hubo una decadencia de ese tipo de cuentos debido, imagino, a la situación por la que pasaban la población en esas épocas, ¿no? Sí, pues básicamente fue la Primera Guerra Mundial la que acabó con Claro. la tradición del cuento de fantasmas. Uh-huh. Porque la mortandad fue tan grande, tan extraordinaria, sí. Nunca antes una guerra había provocado tantos muertos. Y además hay que añadir la gripe española, que en aquella época ¿Cierto? mató más gente que la propia guerra mundial. Creo que murieron 21 millones por gripe española, que sepamos. Lo cual es más que todos los que murieron en la guerra. Sí. Eso provocó un sentimiento de duelo nacional terrible. No había casa. De hecho, perdona, creo que en un ensayo que se publicó hace poco, creo que comentaron que con la gripe española murieron más que Primera y Segunda Guerra Mundial juntos. Es una barbaridad, ¿eh? No estoy seguro que... Se publicó hace poco un ensayo en el que las cifras eran esas, no sé si será exacto o no, pero venían a decir que prácticamente los muertos por gripe española eran los mismos o incluso algo superior a los muertos provocados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. No sé si el dato será exacto, pero no que de todas formas fueron muchísimos a los que había que sumar los de las guerras. Es decir, la gripe española ya por sí sola mató a muchísima gente. En realidad, en la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las víctimas de la guerra lo fueron por infecciones asociadas. Claro. También, aparte, o sea, que fue algo, porque hay que tener en cuenta que la penicilina se inventó justo a tiempo para la Segunda Guerra Mundial. La primera no teníamos todavía, bueno, la penicilina no, los antibióticos que se pueden llevar en pastillitas y todo eso fue para la Segunda Guerra Mundial. Total, que comentabas que la población, claro, después de sí. En esa época... Evidentemente contar un cuento de fantasmas en Navidad no era de buen gusto. Claro. Es una época también en que empezó a crecer enormemente el interés por el espiritismo en Inglaterra, arrastrando a gente incluso muy inteligente como Arthur Conan Doyle. Cierto. Porque él había perdido también, su pérdida intentaba... él perdió a un hijo, más. Creo, ¿no? A un hijo, sí, creo que perdió. A un hijo, y entonces esa pérdida intentó que tenía que haber algo más y era muy, muy crédulo en el aspecto. Se metió en el follón este de las hadas de Cottingley también, que también hubo mucha polémica. Sí, la necesidad de creer que tenía. Sí. Pero todo eso hizo que las Navidades, que tienen que ser una época de recordatorio y de encontrarse con la familia, de alegría y todo eso, pues un cuento de fantasmas quizás no era lo más adecuado. Y en general los cuentos de fantasmas perdieron mucho interés y mucha... Y también apareció la competencia de otra festividad que empezó a coger impulso después, ¿no? Halloween. Eso fue más una cuestión americana. Es decir, sí. Los americanos, como tenían una profunda, bueno, su población había venido, sobre todo, más que de Inglaterra últimamente, por la
por la famosa hambruna de la patata, había Irlanda, venido claro. de Irlanda. Sí. Entonces, los irlandeses llevaron ahí sus tradiciones que tienen que ver con más con Halloween. Y entonces en Estados Unidos se asoció lo terrible y los fantasmas y los espíritus con Halloween más que con Navidad. Eso ya un poquito es una evolución aparte. Y luego tenemos unos autores posteriores como Lovecraft, H.P. Sí. Lovecraft, que todo el mundo lo conoce por los mitos de Chulu o Cthulhu o como cada uno quiera pronunciarlo, pero que también tiene algo que ver con este tema que estamos hablando hoy, ¿verdad? También, porque, a ver, hay que tener en cuenta también una cosa muy importante, que es que Lovecraft, en su ensayo sobre el horror, del horror sobrenatural en la literatura, Sí. identifica a M.R. James como una de las figuras más importantes. O sea, él realmente idolatraba un poquito a James Uh-huh. e intentó escribir su propio cuento de fantasmas navideño, que se llama el Ceremonial de Ritual, que fue del año 1925, creo que lo escribió en el 23, pero por ahí. Es un cuento de fantasmas navideño Lovecraftiano. Sí, adaptado a su... Es una persona que va de una antigua raza prearia extraña, que va a una antigua ciudad portuaria, arrastrado por una necesidad ancestral, y se encuentra con una iglesia en la que se entra y empiezan a ver cosas muy raras y muy extrañas, muy Lovecraftianas propias. Y se nota que es un cuento un poquito de transición, porque estaba a punto de terminar con sus historias más oníricas, digamos, como por ejemplo, no sé, la búsqueda onírica de la desconocida Kadaz, o la búsqueda de la llave de oro, de todas estas cuestiones, y empezaba un poquito a entrar en lo que son los mitos propiamente dichos. Es decir, el año siguiente, no sé si fue en el año siguiente o en el 28, es cuando publicó no, La llamada de Chulu Uh-huh. directamente, que fue una de las primeras, ya que cogen su mitología y la convierten en ciencia ficción, y crean todos esos panteones de antiguas criaturas que antes eran dioses y después lo convierten en alienígenas y todo eso. Pero en la parte intermedia un poquito tenemos este ceremonial, Uh-huh. que en cuanto a historia no es gran cosa, pero hay un momento en el que S.T. Joshi, que es un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con Lovecraft y todo lo horror cósmico, habla un poquito que es casi como poesía macabra, de esto que empieza a utilizar, y los fungosos fuliginosos, y todas esas ideas, todas esas cosas que hace. Y la verdad es que es bastante interesante desde un punto de vista puramente, podríamos llamarlo poético, pero poético chungo, raro, de este, Sí, ¿no? En cuanto a tipo historia, no es Lovecraft. gran cosa, pero es interesante sobre todo porque habla específicamente de los cuentos de invierno. Y dice, los cuentos de invierno que antes que eran de los cuentos de Navidad, que en realidad se refieren a una anterior tradición, que es la de Yule. O sea, Sí, él sí, lo que hablábamos lo, al principio, sí, sí. lo coge y intenta integrarse directamente en esta tradición. Después también hay Curioso. otro de aquella época, que es A.M. Burrage, que fue un periodista que es Uh-huh. conocido hoy en día por escribir historia de fantasmas. Y también tiene una historia de fantasmas de esta época más o menos, que es Smee, que también es muy famosa, Uh-huh. sobre un juego que hacen en Navidad, que se encuentra con fantasma. Y es curioso porque es un juego, es una historia que te la ves venir de lejos, y aún así, aunque te ves venir de lejos el giro del fantasma y todo eso, aún así provoca inquietud. Yo creo que hay algo con los fantasmas que Sí, sí, nos toca de algún modo. es verdad. Y bueno, ¿y en qué punto estamos? Es decir, en la Mm, época ya moderna, digamos, ¿qué podemos hablar de respecto a los cuentos de fantasmas? Los cuentos fantasmas, la verdad es que pasaron un poquito de moda, Uh-huh. y aunque se han recuperado un poco, he comentado a Stephen King, sin ir más lejos, que tiene muchos cuentos de fantasmas. Sí. Eh, Incluso una de sus novelas más famosas, que es El Resplandor, es un cuento de fantasmas. A su modo. A su A modo, su claro. modo. Le da un par de giros. O sea, eso daría para hablar mucho más. No, Sí, no voy a sí, sí, meterme, sí, sí. no voy a meterme ahora ahí. Eh, Empezar a recuperarse hace unos años. Por ejemplo, en 1970, la BBC
creó una serie de cortometrajes basados en cuentos de M.R. James, precisamente, que eran cuentos de Navidad de fantasmas o cuentos de fantasmas para hacer en Navidad, que fueron 6 capítulos y tuvieron un éxito enorme. Y después, a raíz de todo eso, pues han empezado a hacer una serie de recopilaciones de gente que han pedido a autores modernos hacer cuentos de fantasmas navideños y se están haciendo de vez en cuando unos poquitos. Entras en Amazon, por ejemplo, porque eso aquí no llega normalmente. Si entras en Amazon y pones cuentos de Navidad de fantasmas, verás que hay recopilaciones tanto de varios autores como de un único autor, de gente que se ha dedicado a hacer cuentos navideños de fantasmas, y se ha recuperado un pelín. Estamos ahí un poquito en ese momento de era la tradición, vamos a honrarla de algún modo escribiendo esto. Hoy en día escribir un cuento de fantasmas, de hecho, es apelar a la tradición, y yo creo que es algo interesante. Todo escritor de terror debería de tener su cuento de fantasmas, porque tiene una serie de elementos que hay que cumplir y que hay que utilizar, y dentro de esos tienes además que conseguir ser novedoso y conseguir ser impactante. Y esa unión entre lo obligatorio y lo novedoso, pues es algo que la verdad que recomiendo a todo el mundo que intente, porque interesaría. Incluso un cuento de fantasma de Navidad, ¿por qué no? Bueno, y si nos salimos un poco ya de la literatura, ¿nos puedes recomendar o hablar un poco de algunas películas típicamente navideñas o que todos relacionamos con la Navidad de este tipo? Claro, es que evidentemente tenemos el concepto este se ha trasladado al cine. El cine es la nueva literatura popular en muchos sentidos. Claro, sí. Y el concepto este de ir a contracorriente y de presentar una Navidad terrible, una Navidad con trasgos, con fantasmas o con el equivalente moderno a todo esto, que está ahí. Incluso desde alguno de los más éxitos navideños, que viene a ser Solo en casa, que no son fantasmas, pero son ladrones que te vienen a atacar y todo esto. Pero hay que hablar ineludiblemente de Gremlins. Gremlins es una historia de fantasmas, con lo cual una historia de aparecidos, de goblins modernos en Navidad. Sí. Y después tenemos muchos otros. Tenemos ejemplos. Hay una serie que son 4 o 5 películas, que es Noche de Paz, Noche de Muerte, Silent Night, Deadly Night, que la primera va de un Papá Noel psicópata, y después hemos tenido de todo. O sea, incluso tenemos, creo que la cuarta es de un autor de estos, el de Society, Brian Yuzna. Sí. Que es un delirio sobre posesiones demoníacas y todo eso, con Navidad y todas estas cuestiones. Y por supuesto también tenemos una de las más actuales, que es Pesadilla antes de Navidad. Claro. Que intenta recopilar todas las tradiciones, tanto la de Halloween como la Navidad terrorífica, y nos la presenta con el particular punto de vista o estética de Tim Burton. Y es curioso que aunque no es navideña, ya la citaste antes, pero en la leyenda de Sleepy Hollow, de Tim Burton, también la película, basada en el relato de Washington Irving, es cierto que también se relaciona, no sé muy bien por qué, con la Navidad. No sé si es por la ambientación, no sé, pero sí es cierto que muchas veces se relacionan. Yo creo que es posible por la tradición. O sea, hay cosas incluso... uno de los más famosos libros de fantasmas, que es Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Henry James. La gente no lo sabe, no es consciente de ello, pero el marco del relato es que es un cuento de Navidad. Es decir, es una historia que se está contando en Navidad. Porque es una historia de fantasma. La historia de fantasma. Sí, es cierto. De hecho, comienza en una reunión en la que uno de los personajes va a contar esa historia, una reunión. Es cierto, es cierto. Entonces, el marco de vamos a contar una historia de fantasmas, pues está muy relacionado con la Navidad, con el solsticio de invierno, con la época. Pues es el momento este en el que se abren un poquito, se difuminan las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y ya para ir terminando, ¿nos puedes dar una breve pincelada de un personaje que a mí la verdad es que me resulta bastante curioso? No lo controlo mucho, pero me resulta muy curioso. ¿Cómo es el del Krampus? Que de nuevo nos estamos hablando un poquito de
del cine, que es el que Claro. lo ha popularizado de nuevo. El Krampus es un personaje navideño germánico, pero como muchos de estos personajes viene de la época precristiana. El Krampus en particular es una especie de criatura que es mitad cabra, mitad con cuernos, con todo esto, que acude en Navidad para llevarse a los niños malos. Nada de dejarle carbón, ¿no? Viene directamente a acabar con ellos, a comérselos. Y estuvo prohibido también durante muchos años, creo que en el año 1926 se prohibió el Krampus y se viene recuperando un poquito ahora. Y en realidad es simplemente uno más de toda una serie de personajes relacionados con el solsticio de invierno, todos precristianos y todos que hoy en día se han reintegrado dentro de la tradición cristiana, porque esto es importante. No es que la tradición cristiana coja y los modifique, es que hay un sincretismo con todas las tradiciones que tienen que ver con el solsticio, y entonces al final acabas todo lo que está relacionado, pues acaba mezclándose. Está el Krampus entre los germanos. Hay un personaje en la mitología islandesa que es la Grilla, que es una bruja que iba también por las casas pidiendo a los padres que le entregaran a los niños malos para hacerse un potaje. Y que también se prohibió en cierto momento en Islandia hacer que los niños, o sea, amenazar a los niños con que se los iba a llevar la Grilla, y que hoy en día también ha sido integrada porque tuvo 13 hijos con su último marido, y esos 13 hijos, que en principio también eran una especie de demonios, un poquito pseudodemonios de Yule, ahora son los que reparten los regalos en Islandia. O sea, también todo eso. E incluso en España, en nuestro territorio, tenemos también personajes muy parecidos, porque tenemos en la zona de Navarra del País Vasco el olensero. El olensero es ahora es un carbonero que vive apartado en el monte y que se pasa el año preparando, tallando juguetes para los niños, y en Navidad viene y se los entrega, pero originalmente era un personaje que estaba en los montes y que venía a llevarse a los niños malos, además a meterlos en un saco y llevárselos al mar. Con lo cual, todo ese tipo de conceptos que tienen mucho que ver con como ves, todo tiene mucho que ver con la renovación, con eliminar lo malo para quedarse con lo bueno, y entre lo malo, pues en estos casos estaban los niños malos, que se ve que desde el principio de los tiempos los padres han buscado el modo de conseguir meterlos en vereda. Y han quedado todos como simplemente que Papá Noel te va a traer carbón. Ay, claro, dulcificado. Es que somos ahora somos bastante más influenciales, porque antes nos iban a coger y nos iban a devorar, era un poquito más intenso. Ahora con el carbón hasta ahí podemos leer, no vamos más allá para que no se asusten los niños. Es una pena, la verdad es que teníamos que recuperar un poquito todo el terror y porque cumple una función muy importante y que es interesante, incluso en esta época también yo creo que hoy en día es incluso más importante porque estamos en un momento muy sacarinado. Todo bonito, y es bonito el contraste, es bonito tener ahí ese momento, ese sentimiento de tensión, ese escalofrío, incluso en época navideña, pues viene bien sentirlo. Pues Sergio, creo que has hecho un recorrido magnífico por todas las épocas de estos cuentos de Navidad. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes han tomado durante escuchando el programa, han tomado nota de muchos de estos relatos y muchas de estas obras que has citado. Y bueno, también queremos comentar, ya para terminar, que gracias a Sergio Mars, pues vamos a sortear, que ya dije anteriormente que a lo largo del programa lo indicaríamos, pues una de sus obras, La ciencia ficción de Recepto, que por cierto ganó el premio Ignotus al libro de ensayo, y esa es la obra que vamos a sortear entre todos quienes nos apoyan en iVoox. Tenéis de plazo hasta la publicación del próximo programa completo de Windu Manor Podcast, que será a finales de enero probablemente, o a mediados finales de enero. Así que tenéis
hasta ese momento para apoyar a nuestro programa y entrar en el sorteo de la ciencia ficción de Recepto de Sergio Mars. Sergio, por cierto, muchas gracias por ofrecernos ese ejemplar para sortearlo. Muy bien. Gracias a vosotros por aquí darme la oportunidad de soltar el rollo un ratito. De rollo nada, ha sido súper interesante y bueno, ya aprovechamos para desearte felices fiestas, una buena salida de año y que 2022 sea, este 2022 que ya está a la vuelta de la esquina, pues nuestros mejores deseos para ti. Pues muchas gracias igualmente. Muchas gracias por pasarte por Windomanos Podcast y esperemos, estamos seguros que no va a ser la última vez. Muchas gracias. Aquí estoy. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto. Y hasta aquí nuestro programa especial navideño. Esperamos que lo hayáis disfrutado y volveremos en un 2022 que se presenta cargado de proyectos y sorpresas y que por supuesto compartiremos con todos vosotros en su momento. Recordad que tanto este programa como el resto de nuestros contenidos podéis escucharlos en las principales plataformas de podcast, en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Volveremos, como os digo, en 2022 con muchas sorpresas y con nuestra intención renovada de traeros lo mejor de nuestros géneros a través de nuestros monográficos, tertulias, entrevistas y todo lo que se nos vaya ocurriendo o todo lo que nos vayáis proponiendo. Os recordamos las vías de contacto con nosotros. Tenéis a vuestra disposición el correo electrónico podcast@windumanoz.com, así como nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, donde es muy fácil encontrarnos poniendo Windumanoz, no tenemos pérdida. Y ya sabéis también que vuestro apoyo es fundamental. Si os gustan nuestros contenidos, podéis descargarlos, darle a me gusta, compartirlos y suscribiros de forma gratuita a nuestro podcast. Además, si decidís apoyar al programa en iVoox, además de ahorraros la publicidad, participaréis en los sorteos que estamos poniendo en marcha, en este caso el de Sergio Mars, el de su libro La ciencia ficción del Recepto, un ensayo que ganó en su momento el premio Ignotus y que estamos seguros de que os va a entusiasmar, y además otras cosas que ya os iremos contando más adelante. Y como siempre, en mi nombre y en el de todo el equipo de Windumanoz, gracias por estar ahí, que la fantasía, la ciencia ficción y el terror os acompañen. Felices fiestas, feliz año y hasta el próximo programa.